Bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas que estamos dando los días miércoles y hemos comenzado la serie del corazón del hombre. El problema del corazón es el corazón del problema. Hemos comenzado con esto y haciendo un poquito de repaso, hemos visto justamente lo que ha producido el pecado, la caída en el hombre, ¿sí? Y cuando hablamos de corazón, hablamos de 7 aspectos del corazón, cómo lo vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Así que la enseñanza de esta noche para los que escriben, los que quieren poner sus enseñanzas es un corazón transformado. ¿Qué es? Vamos a aprender qué es bíblicamente o cuáles son las evidencias o las 7 características, 7 evidencias de un corazón transformado, ¿sí? Porque el pecado cuando llegó al hombre afectó radical, integral y totalmente al hombre. Entonces, cuando hablamos de corazón, naturalmente estamos hablando del intelecto, de los pensamientos, de las actitudes, de las decisiones, de los deseos, de las emociones y del carácter, ¿sí? Esos son los 7 aspectos que vamos a desarrollar, ¿sí? Para aquellos que están anotando, intelecto, pensamiento, actitudes, decisiones, deseos, emociones y carácter. Si bien es cierto, cuando hablamos del corazón, hemos explicado esto, que el corazón es un músculo que bombea sangre, pero bíblicamente el corazón tiene otra referencia específicamente a la mente de la persona, el carácter, a la forma de ser, a la forma de pensar. Pero el pecado afectó radical, integral, perversa y totalmente al hombre. El hombre que fue creado perfecto, Adán, fue totalmente arruinado a causa del pecado. Entonces, lo que vimos el miércoles pasado son las consecuencias del pecado en el corazón del hombre. Y para recordar, habíamos dicho que atrofió el intelecto, ¿sí? Por eso es que el pecado lleva a un ser humano a hacer cosas irracionales. Uno puede decir, no puede entender por qué está haciendo eso. El pecado, como animales irracionales, los hace comportar a las personas. Uno de los ejemplos más evidentes es cuando el rey Nabucodonosor, en su máxima soberbia y orgullo, enloqueció por un juicio de Dios a causa de su soberbia y se mudó su aspecto como el de un animal, como una bestia salvaje. Dice que estaba en el campo, comía hierbas, pastos, como una bestia, hasta que su razón fue devuelta. Eso es para mostrar justamente de que el pecado que afecta al corazón es lo que Dios más detesta, el orgullo, la soberbia. Dios no tiene ningún tipo de trato con los soberbios ni con los orgullosos. Entonces afecta al intelecto, destruyó todo buen pensamiento del hombre. La Biblia de Génesis dice que de continuo solamente el hombre piensa el mal. Siempre tenemos predisposición para el mal, a pensar el mal o imaginarnos todas las cosas malas. Brotó iniquidad en las actitudes. Entonces las actitudes que se manifiestan claramente como el orgullo, la altivez, la soberbia, la arrogancia, la vanagloria, el egoísmo, el egocentrismo, son iniquidades que se manifiestan también en la actitud de las personas. También el hombre a causa del pecado esclavizó sus decisiones. Acuérdense de que el hombre no es libre por naturaleza, sino que es esclavo del pecado. Entonces todo lo que va a hacer es porque es esclavo del pecado, va a servir al pecado. Por eso es que Jesús dijo, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces aquí hablamos de una obra poderosa de Dios para liberar a una persona. También corrompió los deseos, ¿sí?
Los deseos han sido corrompidos a causa del pecado, entonces la naturaleza siempre va a desear lo peor. Siempre la naturaleza va a desear lo sucio, lo contaminante. Por esa razón, porque el pecado arruinó y corrompió los deseos. Afectó las emociones de la persona. ¿Sí? La persona está emocionalmente sin Cristo desequilibrada porque llama bueno a lo malo le llama bueno. No tiene un criterio emocional, sino que todo lo contrario. Y por supuesto, el desenlace es que arruinó el carácter de la persona. ¿Sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver, ya que el corazón, sí tendremos que ver lo que habla la palabra del Señor, que de acuerdo a lo que sale del corazón, los pensamientos, tal es Él, podemos entender que el corazón no está acá en el pecho, sino que el corazón es que está en nuestra cabeza, sería, ¿no? Entonces el corazón piensa, el corazón decide y el corazón siente, pero el problema es cuál es la causa que mueve la decisión de una persona. Entonces, eso hemos visto el miércoles pasado, pero hoy quiero hablar del corazón transformado. ¿Qué significa un corazón transformado? ¿Qué es una persona que experimenta o vive la transformación de un corazón? Vamos a ir primeramente a basarnos en Ezequiel 36, 26. Y por supuesto resalta que la transformación de una persona se debe a la intervención única de Dios, la mano del Dios Todopoderoso obrando en la vida de la persona. Jamás nadie puede cambiar si no es Dios el que obra el cambio, ¿sí? Nunca el morocho va a cambiar su piel, dice la Biblia, ¿eh? Ni le podemos añadir a un centímetro más nuestra estatura, ¿sí? Está hablando principalmente de que si Dios no interviene, nadie puede cambiar. Ezequiel 36, 26 dice, Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este versículo habla la clave de la transformación. Si tenemos que decir qué es una persona que se ha transformado, se ha convertido, ¿sí? Muy bien, lo primero que tenemos que enfocar aquí es que Dios opera un cambio radical en la persona cambiando el corazón, ¿sí? Cambiando el corazón. Si no, sería simplemente una mutación, una transformación de nosotros. Es como que en el estado malo tenemos la posibilidad de, con la ayuda de algo, de alguien, tratar y llegar a ser bueno. No es así. La palabra habla radicalmente que lo malo no sirve, debe haber algo nuevo. Por eso ustedes van a encontrar que dice, os daré corazón nuevo. No dice un corazón restaurado, no dice un corazón sanado, no dice un corazón remendado. Acuérdense en que el principio del reino es que Dios no remienda odres, sino que Él derrama su vida en odres nuevos, ¿sí? No hay remiendos en el reino de Dios. Todas las cosas que las hace el Señor las hace nuevas. Entonces, un cambio de corazón significa un cambio total de la persona, ya que el corazón es intelecto, pensamiento, actitudes, decisiones, deseos, emociones y carácter. Claramente podemos ver esto. Una persona decimos que cambió porque cambió estos 7 aspectos del corazón. El intelecto, cómo era antes y cómo es ahora una persona cuando cambia el intelecto. Ahora, ¿qué significa el intelecto? Según las definiciones de los diccionarios, intelecto es entendimiento, inteligencia, facultad con que piensa el hombre. Eso es intelecto. El pecado manifestado como el gran problema de la caída del hombre anteriormente fue manifestado en la caída de Lucifer, quien
se conoce como Satanás, el adversario. Y una de las cosas que dice la Escritura es: corrompiste tu sabiduría. Corrompiste tu sabiduría. Y el pecado hace que una mente esté atrofiada, embotada, entenebrecida y reprobada. Por eso es que una persona que está en un estado natural no puede discernir las cosas de Dios, porque para él es locura, dice el apóstol Pablo. Solamente se han de discernir espiritualmente. Pero el intelecto afectado por el pecado hace de que una persona pierda dignidad. Y lo que hace un nuevo corazón, la transformación de una persona, es que al cambiar su intelecto, comienza con frutos de su dignidad. Hemos mencionado el miércoles pasado el ejemplo de aquel endemoniado de la región de Gadara, el gadareno, ¿se acuerdan? Que tenía legión de demonios y andaba desnudo, sucio, lo encadenaban por los cementerios, por los sepulcros, todo lastimado. Pero dice que cuando fue liberado, vinieron de la ciudad y lo encontraron aquel que había sido liberado. ¿Cómo? ¿Se acuerda? Vestido, sentado, sano, en su sano juicio. Entonces, lo que produce verdaderamente en una persona una transformación, lo primero que se empieza a ver es un cambio de intelecto, un cambio en su manera de pensar, su inteligencia. Una de las cosas que me llama mucho la atención en cuanto a esto es lo que resalta Hechos de los Apóstoles, cuando escucharon a Pedro y a Juan que hablaban con todo denuedo acerca de la palabra delante del concilio. Y dice la Escritura que se maravillaban porque sabían que eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, hombres vulgares, eran pescadores, no eran intelectuales. No sabía Pedro leer ni escribir. Sus cartas, que ustedes las tienen en la Biblia, no la escribió Pedro, la escribió Silvano o Silas, escribió él, por eso Pedro le agradece, porque Pedro no sabía leer y escribir. O sea, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que se maravillaba con la inteligencia y el denuedo con que hablaban de la palabra de Dios. Muchas influencias ha tenido este mundo a partir de la era del cristianismo en distintos aspectos, en la ciencia, en la educación, en la sociedad. Muchos cristianos fueron influyentes. ¿Por qué? Porque una mente que está liberada, una mente que está bajo el gobierno de Cristo, es una mente productora, produce. Es una mente que tiene la dimensión del gobierno de Cristo. Por lo tanto, en la Escritura usted va a encontrar cantidad de personas que han sido utilizadas por Dios con una mente brillante. Del solo hecho de decirle a un hombre común y corriente: hazte un arca de tantas medidas y harás de esta y de esta forma, porque yo envío un diluvio. Imagínese un hombre vulgar, común, silvestre, en un lugar donde jamás había llovido, nunca hasta ese momento había llovido en la tierra, y Dios le dio una sabiduría para edificar el arca. Podemos ver nosotros que aún la creatividad para los instrumentos musicales, para trabajar en el bronce, para hilar, para hacer los tejidos, cuando se hicieron el tabernáculo en el desierto, eran obras magníficas, una capacidad extraordinaria para crear, para el bordado, para el tejido, para la construcción. Podemos ver la vida, por ejemplo, del rey Usías, un hombre que sobresalió, un muchacho joven, pero sobresalió en agricultura, en edificación, en ingeniería, en conductos para el riego. O sea, en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos que dice que Dios capacita a una persona, Dios le da a una persona talentos especiales. ¿Para qué? Para poder oficiar y hacer las cosas con excelencia. Entonces, lo que hace un nuevo corazón en un cristiano es darle una capacidad
muy importante que viene de lo alto. Sabiduría. Sabiduría. Veamos ese capítulo de Santiago, el apóstol Santiago. Dice capítulo 1, versículo 5, Santiago. Fíjense ustedes esta característica. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual, dice la palabra, ¿qué hará? Da a todos abundantemente y sin reproche. Es una capacidad sobrenatural, pero esto es un producto de un intelecto que ha sido liberado de una mente reprobada, de una mente cauterizada, de que estaba atrofiada, había corrompido su sabiduría a causa del pecado. Por eso, amados hermanos, una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo empieza a mostrar una actitud intelectual diferente. El intelecto, la capacidad de pensar, la capacidad de usar la inteligencia, el entendimiento y la sabiduría debe estar siempre, siempre direccionada con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque eso hace que una persona alcance dignidad. Dios te ha dado dignidad y la dignidad no se negocia con el mundo, en ningún aspecto. Piensen de dónde el Señor te sacó. Recuerde por un momento la antigua vida que usted tenía. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuántos recuerdos que hasta que Cristo venga todavía van a estar grabados en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Recuerdos tristes, difíciles, algunos quizás más que otros, marcados en su vida por el rechazo, la violencia, la pobreza. No había dignidad. Era un estado de miseria, miseria humana. Pero cuando llegó Cristo nos dio dignidad. Por eso la visión del sumo sacerdote era: quítenle esas vestiduras viles y vístanlos de realeza. Revístanlos de Cristo. Esa es nuestra posición. Por eso es que aquel que antes padeció el hambre, la escasez, la desnudez, el oprobio, la violencia, encuentra en Cristo, por una mentalidad diferente, una sabiduría que viene de lo alto, dignidad. ¿Y dónde se ve esto? En la capacidad que usted toma el desafío diario de crecer, de abundar, de prosperar en su interior, en la sabiduría que te da Dios. Por eso siempre animamos a los hermanos. Ahora en Cristo todo lo puede. Así que termine sus carreras, estudie, prepárese, sea el mejor oficial. Si usted tiene talentos naturales, sea el mejor. Potencialice lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No es de nosotros, es una expresión de la gracia de Dios. Y por esa razón, hermanos, lo que usted ha recibido, sáquelo de la sepultura de la tierra y multiplíquelo para el Señor. Dignidad en su manera de vivir, en su manera de administrar los bienes en sus casas, en el trabajo, en sus negocios, en sus quehaceres. Eso significa un intelecto restaurado, renovado. Pero principalmente, si volvemos nosotros a Ezequiel 36, ¿para qué es un intelecto restaurado, un intelecto nuevo, mejor dicho? ¿Cuál es el sentido? Si no es que Cristo hace este cambio en nosotros, no podríamos nosotros hacer esto. Para esto Él nos cambió el corazón. Versículo 27, 36, 27, dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras.
No podríamos nosotros guardar la palabra de Dios, ni entenderla, ni mucho menos aplicarla, si no hubiésemos sido liberados. Como hemos recibido un nuevo corazón, ese nuevo corazón significa que tenemos un nuevo intelecto. Ahora podemos, por la fe, creer y entender cosas que para el mundo es locura. ¿Lo entiende? Ahora para nosotros es diferente. Por esa razón es que debemos magnificar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Compartía el día lunes en el Consejo de Varones la importancia de la iglesia. En todo el universo no existe algo más importante para Dios que la iglesia. Allí envía Dios bendición, salvación, vida eterna, allí en ese lugar. Pero principalmente tomando lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, encontramos algo muy importante. El concepto de la iglesia ya estaba allí en el antiguo pacto, ya en pleno peregrinar por el desierto. El concepto de reunirse con un fin y con un propósito ya estaba allí, y eso no ha cambiado, sigue siendo hoy. Fíjense en lo que dice el versículo 10, Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, un lugar establecido, un lugar señalado, cuando Jehová me dijo, ¿qué dijo el Señor? Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. ¿Para qué el pueblo tiene que reunirse? ¿Para qué debemos congregarnos? Para oír la palabra del Señor. Punto número 1. ¿Para qué más? Las cuales, dice, aprenderán. ¿Para qué también? No tan solo para oír la palabra, sino para qué más. Para aprender. Aprender. Y esto es congregarse. Reunidos para oír la palabra de Dios y para aprender. ¿Y qué es el fruto, el resultado de ese aprendizaje? Allí lo dice. ¿Para qué más? Para temerme todos los días que vivan sobre la tierra. Nadie puede temer a un Dios que no conoce. Si yo no conozco a Dios, no voy a temer, pero la exposición de la palabra y el aprendizaje de la palabra hace de que yo pueda temer a Dios. Y ese temor es un respeto, un temor reverente, es una dependencia. Y aquí está el punto más importante del fruto de por qué nos congregamos, por qué nos reunimos. Número 1, para oír la palabra de Dios. Número 2, para aprender. Número 3, para tener temor de Él todos los días de nuestras vidas. Pero principalmente, ¿cuál es el fruto? Allí lo dice. ¿Para qué dice? Y las enseñarán, a sus hijos. Enseñarla. Entonces, si no tuviésemos un intelecto nuevo, un corazón nuevo, no podríamos ni oír la palabra de Dios, ni aprender, ni desarrollar un carácter de temor a un Dios celoso, y mucho menos podríamos enseñar a nuestros hijos. Por eso es importante resaltar esto. Veamos lo que dice algunos versículos para ver lo que es una mente, el intelecto totalmente nuevo, y cuál es el uso y cuál es el fin. Salmo 111, versículo 10. Vamos a ver varios versículos. Salmo 111, versículo 10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero dice inmediatamente: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces aquí encontramos que nuestro intelecto, nuestro entendimiento debe ser practicado, debe ser ejercitado para ser una persona de buen entendimiento. ¿Cómo es esto de poner en práctica, de ejercitar? La palabra de Dios es el medio en que nosotros tenemos que usar, practicar sus mandamientos, practicar su palabra, poner en práctica. Por ejemplo, ante la injusticia nuestra carne quiere reaccionar, pero la Biblia te dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tienes por lo menos allí
un punto en que debes practicar. Bendice a los que te maldicen, dice la palabra. Fíjense en ustedes, la palabra también te dice, no venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Fíjense en que acá tenemos muchos ingredientes bíblicos para que nuestro entendimiento practique y se desarrolle. ¿Lo ven? Pero la palabra está para poder aplicarla. Ahora, hay dos maneras de leer la Biblia. Dos. Una, religiosamente, como un religioso. Creo, Señor, qué bárbaro, qué tremenda tu palabra, pero no la pongo en práctica. Y la segunda manera de leer la Biblia es que usted vea la palabra como la verdad de Dios. Levante este libro y diga conmigo, la Biblia es la verdad de Dios. ¿Usted cree que es la verdad de Dios? Cada vez que usted lea la Biblia como la verdad de Dios, prepárese porque va a ser golpeado. Prepárese porque va a ser examinado, evaluado. Prepárese porque ella va a ser martillo y va a ser espada. Porque no hay dos verdades. Y si usted dice, yo tengo mi verdad, a pesar de lo que la Biblia dice, usted lo único que está evidenciando es que está en rebelión. Pero la Biblia es la verdad de Dios, por lo tanto yo leo las Escrituras como la verdad de Dios y a ella me someto. Amén. Veamos otro versículo, Lucas 24:45. Lucas 24, dice el versículo 45. Obra de Dios para poder entender, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda que esto era cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto solamente lo hace Dios. Cuando te pone un nuevo corazón, Él te abre el entendimiento para que puedas comprender las Escrituras. ¿Has hablado alguna vez con alguien que dice, no leo la Biblia porque no la entiendo? ¿Sí o no? ¿Y usted qué le responde? Yo también, no entiendo nada. ¿Así dice usted o no? Muchos cristianos no la entienden por ociosidad, por displicencia, por vagancia, ¿sí? Porque la palabra se interpreta a sí misma. La palabra hay que leerla, mucha, diaria y abundantemente. Hay que leerla. Y el fruto de esa palabra se va a manifestar. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, sí tenemos la obra del Espíritu Santo que nos permite abrir el entendimiento para entender, comprender las Escrituras. Amén. Veamos Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Ven qué es el entendimiento? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y creyó. Es Dios el que abre. Por eso es que una de las evidencias es el entendimiento. Pregúntate, ¿tienes un intelecto como fruto de un nuevo corazón? Cuando Felipe se juntó con el eunuco, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré entender si alguien no me lo explica? Entonces, eso da pie y asiento para entender que la fe viene, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es lo que abre el entendimiento. Lo que la fe puede llevar a hacer a que una persona crea lo que no se ve. Por esa razón, nuestro entendimiento evidencia que hemos cambiado porque el Señor nos ha dado un nuevo corazón. Puedo entender, puedo creer en la palabra.
¿Sabe qué produce la palabra en muchos de los que congregan acá? Límites. Límites. Probablemente no alcance un entendimiento teológico profundo, pero claramente saben que la Biblia te dice que hay cosas que no debes hacerla y no las haces. ¿Por qué? Porque te pone límites. ¿Lo entienden? Pero también es un ejercicio nuestro. Romanos capítulo 12, versículo 2, es un versículo muy conocido, habla de una tarea personal. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el fruto cuando yo renuevo mi entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ningún cristiano puede comprobar cuál es la voluntad de Dios hasta que no renueva su entendimiento. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es que es una evidencia. Ahora, veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, y es la obra de Jesucristo en nosotros lo que produce este cambio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuánto dicen amén? Y nos ha dado ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No podríamos entender la vida eterna, ni quién es el Padre, ni quién es el Hijo, si no hubiese sido porque Él vino. Él vino y nos dio entendimiento para conocer un nuevo corazón. ¿Lo ven? Número 2, un cambio también en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? ¿Qué sucede cuando los pensamientos de una persona convertida empiezan a ser manifestados? Va a haber una lucha, va a haber una guerra interior, ¿sí? Mi carne habituada al pecado, y de pronto empieza a brotar nuevos pensamientos de parte de Dios. ¿Qué son los pensamientos? Según la definición, es la idea inicial de una futura acción. Primero pienso, luego hago. Es imaginar, es considerar, es reflexionar. Eso significa pensamiento. Yo pienso. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen problemas con los pensamientos? Todos tenemos problemas con los pensamientos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someter esos pensamientos justamente. Gobernarlos bajo el gobierno de Cristo. ¿Sí o no? El alma es como un animal que se hace hábito, se acostumbra. Por ejemplo, yo tengo un Rottweiler y lo tengo atado. Y todos los días toco una campana a las 12 y le pongo la comida. El Rottweiler escucha el sonido de la campana, no sabe la hora, pero se imagina que viene la comida y va a comer. Al otro día lo mismo. Toco la campana y pongo el plato de comida a la misma hora. El perro se va a levantar y me va a amar, va a estar contento conmigo. Pero pasa el tiempo y suena la campana y no le pongo nada de comida. El perro va a venir y va a mirar el lugar y me va a mover la cola y va a estar inquieto porque algo falta. Vuelvo al otro día, toco la campana y no le pongo la comida. Y el perro empieza a mirar para todos lados, pero ya lo ve alterado y está nervioso. Y si hago así seguidamente, sigo tocando la campana, lo llamo, pero no le doy la comida. Ese perro que hace unos meses atrás me pasaba su lengua por la cara y me hacía todo tipo de fiesta, ese mismo perro me va a atacar, me va a querer morder, se va a enfadar conmigo. ¿Por qué? Porque le he quitado un hábito. Amados hermanos, nuestra carne viene habituada al pecado y los deseos de la carne siempre han sido satisfechos por la voluntad corrupta que nosotros teníamos.
Lo que la carne deseaba, nosotros le dábamos con todos los gustos. Pero cuando llega Cristo, mi pensamiento, algo pasó con mi pensamiento. Empiezo a tener otra disciplina. Leo la palabra con un intelecto nuevo, renovado, y empiezo a entender que dice, no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu. Entonces yo me di cuenta que lo que antes hacía con la carne estaba mal. Un pensamiento en mí empieza a generar una acción diferente, pero mi carne comienza a rebelarse y empieza el conflicto. Y saben, hermanos, en la esfera espiritual, ¿saben quiénes se satisfacen de la carne, de los apetitos de la carne? Las huestes de las tinieblas, desde el mismísimo Satanás y los demonios que oprimen y presionan la vida de una persona. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Saben por qué usted se convierte y pareciera que en vez de venir la vida de paz y el mejor momento de su vida empiezan a venir las guerras y los problemas y las persecuciones y las divisiones en la familia y las enfermedades? Y empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto si yo creía que recibir a Cristo iba a ser lo mejor de mi vida? Pasó todo lo contrario, empieza a venir cosas que yo no me imaginaba. ¿Saben por qué? Porque se desató una guerra espiritual. Y la Biblia no ignora esto y no nos hace ignorar. Pablo dice, fortaleceos en el poder de sus fuerzas y vístanse de toda la armadura de Dios, porque hay guerra espiritual, no es contra carne y sangre. ¿Se da cuenta? Esos demonios que satisfacían la lujuria por medio de la promiscuidad sexual que nuestra carne le ofrecía, de pronto siente la campana y no está la lujuria. Yo ya le puse un freno. Y se va a levantar la contra. Y va a haber guerra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Permanentemente. Pero aquí encontramos nosotros que fuimos liberados en nuestra manera de pensar. Según Génesis 6 dice que de continuo solamente pensamos el mal, pero ahora aparece el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces empezamos a vivir esta lucha espiritual en nosotros mismos. Veamos lo que dice como una exigencia o una definición. Primera de Reyes capítulo 18 para el pueblo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21. Esta es una pregunta que deberíamos respondernos cada vez que somos llevados para coquetear con el pecado y a la vez querer agradar a Dios. ¿Cuál es la pregunta? Primera de Reyes 18, 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué hizo? ¿Por qué no respondió palabra? Porque no sabía qué iba a responder. Amados hermanos, Dios no ha cambiado. También nos pide definición. Defínanse. Defínanse. Pero no estén brincando entre dos pensamientos. ¿Qué acaso porque hoy es miércoles, hoy es día de estar un poco más santo y el domingo es día de santidad? Y el lunes, y el martes, y el jueves, y el viernes. Fíjense ustedes que los pensamientos no son inocentes. Siempre van a tener un motivo para activar la acción venidera. Lo que sigue es la acción. Job 42, 2 es el producto de un quebrantamiento y el resultado justamente de un quebrantamiento, lo que produce este pensamiento. Job 42, versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué debemos concluir con esto? Que Dios es omnisciente y todo lo sabe y todo lo conoce, aún cada pensamiento de nosotros.
Y como todos tenemos que rendir cuenta delante del Señor, debemos saber que aún los pensamientos y las palabras y los actos ociosos debemos rendir cuentas delante del Señor. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? Examínate, sométete a pruebas. David decía en el Salmo 139, pruébame, examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos y líbrame del camino de la perversidad. Si en mí hay caminos perversos, líbrame. Pero los pensamientos, hermanos, muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Pero los pensamientos son una pantalla gigante delante de los ojos de Dios. Todo lo ve, todo lo sabe. Un corazón transformado, un corazón convertido, un nuevo corazón, una nueva criatura, es justamente una persona que sabe llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Veamos Proverbios capítulo 12, versículo 5. Proverbios capítulo 12, dice el versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿Qué está diciendo este versículo? Que hay dos clases de pensamiento en este mundo. El pensamiento de los justos siempre va a ser en rectitud, pero el pensamiento de los impíos solamente va a haber engaño. Por lo tanto, si Jesús advirtió de que muchos serán engañados, déjeme decirle que jamás pueden ser engañados por un justo. Jamás. El engaño siempre viene de los impíos, de los inconversos, de los que están en tinieblas. Por esa razón, hermanos, examine y evalúe con quién se junta. ¿Quién es el que influencia su vida? ¿Quién es el que les dice cosas para que usted las haga? Porque el pensamiento es la base de la actitud que continúa. Amén. Muy bien. Tomando en cuenta esto, el profeta Isaías en el capítulo 26 dice lo siguiente. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la solución? Señor, mis pensamientos pueden jugarme una mala pasada. Te ruego, Señor, que gobiernes mis pensamientos, que evalúes mis pensamientos. Yo los someto a ti, Señor. Saben, ninguna persona que tiene el Espíritu Santo como Señor en su vida no puede decir que no sabe que está pensando mal, porque el Espíritu Santo inmediatamente convence de pecado. Te hace discernir las cosas. Si estás pensando algo que tu carne quiere pensar, inmediatamente el Espíritu Santo sale como un bloqueo, como una defensa, para no darle lugar. ¿Y qué debes hacer? Someter tu pensamiento y llevarlo cautivo bajo la obediencia de Cristo. ¿Cómo se hace eso, pastor? Simplemente confiésalo. Sácalo a luz. Marido, confiéselo a su esposa. Esto estuve pensando, perdón, está mal. Padre, confiesa a sus hijos. Hijos, este pensamiento estaba en mí, pero perdón. Si confesaren sus pecados unos a otros. Esa es la manera de llevar cautivos los pensamientos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo pensamiento de un hombre siempre va a ser, si no está direccionado por el Señor, contrario al propósito de Dios. Entonces, es mejor que nosotros podamos someter estos pensamientos. Número 3, ¿qué pasa con las actitudes? ¿Qué son las actitudes que forman parte del corazón? Las actitudes son las disposiciones de ánimos manifestadas exteriormente, visiblemente en una persona. ¿Qué actitudes podemos notar en la gente en particular? Se puede ver soberbios, se puede ver arrogantes, también se puede ver personas deprimidas, se puede ver personas con una autoestima muy baja. Las actitudes son las expresiones, son las manifestaciones exteriores de nuestro ser, lo que nosotros mostramos cómo estamos. ¿Qué actitud tiene un corazón nuevo?
¿Qué actitud tiene el cristiano que Dios ha intervenido en una conversión en su vida? Manso, humilde, sencillo, sabio, generoso, dadivoso. Hay muchas actitudes que uno tiene que tener. Veamos algunos versículos, simplemente porque está llena la Biblia de actitudes que nosotros tenemos que tener. Mateo capítulo 5, en la bienaventuranza, Jesús resalta principalmente las actitudes y una de ellas está en el versículo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5, dice así las Escrituras: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Mansedumbre, ser mansos. ¿Qué es algo manso? ¿Usted sabe la diferencia entre un cordero y una oveja? ¿Cuál es la diferencia entre la cabra y una oveja? Que uno es manso, ¿no es cierto? Ajá, muy bien. Vio que en el juicio de las naciones dice que a sus ovejas las pone a la derecha y a los cabritos, a las cabras, para la izquierda. Como cordero fue enmudecido, como cordero fue al matadero. El cordero se entrega, es manso. Esa es la diferencia. Amén. Nuestra actitud dice: ustedes son dichosos, felices, si son mansos, porque van a heredar la tierra. Ahora el versículo 9 añade otra actitud más. Dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Usted tuvo que alguna vez en la calle, en la vía pública, pacificar a dos que estaban por pelear? ¿O se sumaba entre los otros y le daban duro? ¿O lo tenían que pacificar a usted? Peor, ¿no es cierto? Pero nosotros somos pacificadores. Si llega el domingo y en la familia empieza a explotar la bomba y no hay uno en la familia cristiana que no sea pacificador, algo no anda bien ahí. Sea pacificador. ¿Qué significa? Apaciente, apacigüe, calme los ánimos, tome autoridad, tome control, haga que las cosas vuelvan a su cauce. Sea pacificador. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Bueno, diga conmigo: soy pacificador. Pero estrénelo, sáquele el moño, póngalo en práctica, su vida. Empiece a practicarlo en su matrimonio, con sus hijos, en su hogar, en el trabajo donde está. Sea pacificador. Actitud de los que han sido transformados. Nadie puede ser pacificador si no tiene de parte de Dios ese don. Y te lo ha dado el Señor. Amén. Gloria al Señor. Hay muchos versículos, hermanos. Estoy tocando algunos. Moisés, vamos a ver Moisés. Número 12. Dios habla de Moisés de una forma hermosa también, pero resalta la Escritura. Moisés como un hombre manso. Dice el versículo 3, Números capítulo 12, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿usted se acuerda lo que hizo Moisés antes de ser transformado por el Señor? Lo agarró a bollo, ¿cómo? No sé qué habrá hecho, ¿no? Pero lo mató al egipcio. Le agarró tanta bronca porque estaba maltratando a un hebreo. Y acá dice la Escritura que no hay un hombre tan manso como él en toda la tierra. ¿A qué se debe? Acuérdense siempre de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no existen más, pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo. A ver, de lo que están sentados, en la vieja vida era ají, como se dice, bravito. ¿Cuántos eran bravitos? ¿Cuántos eran de puños desnudos? ¿Sí? ¿Algunas mujeres también eran bravas por allí?
¿Sí? Vieja vida. Vieja vida. ¿Cómo es su actitud ahora? ¿Es manso? ¿Es humilde? ¿Es tranquilo? Fíjense en ustedes, no está hablando de que nosotros no nos sepamos defender. Está hablando de que nosotros seamos pacificadores, que seamos mansos, que sepamos nosotros estar bajo el gobierno de Cristo. Hay un punto importante, lo que era y lo que ahora soy, sin ir a los puños, que algunos a lo mejor nunca le pegaron a nadie, pero este pequeño miembro que tenemos aquí dentro de la boca lastima más que a otros, ¿no? Y algunos eran así, tenían la lengua, papito. Bueno, fíjense en ustedes, ¿qué pasó? ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué hay algo que ha cambiado en usted? Lo hizo el cambio de corazón. Hubo una transformación. De pronto usted se ve haciendo algo diferente a lo que hacía antes, se ve hablando diferente y usted dice, solamente esto es por gracia de Jesucristo en mi vida. Solamente. Pero a la Biblia también resalta que si así como en Moisés está escrito que hubo un cambio en usted y en mí, por la gracia del Señor también lo hay. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice así la Escritura. Dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el fruto? Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que la mansedumbre y la sencillez también se la aprende. Aprended, dice. También se la aprende. Ahora, ¿de quién? ¿Del maestro sensei? ¿De un oriental? ¿Del Sai Baba? ¿De quién aprendemos para ser mansos? No, ahí dice, de mí. Aprended de mí, dice Jesús. Aprended de mí. ¿Quién es tu maestro para ser manso? Cristo. ¿Quién es tu maestro para ser sencillo? Cristo. ¿Quién es tu maestro para ser humilde? Mi Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo que aprenda de Él. Y eso es lo que dice la palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. En Él, observen, preste atención cómo vivió. Aprenda de Él, cómo respondía. A Él le hicieron preguntas más suspicaces que te hicieron a vos. A Él le hicieron preguntas más capciosas que te hicieron a vos. A Él le pusieron trampas, lo tentaban, le querían hacer cosas para que Él caiga, pero sin embargo siempre salió con sabiduría. ¿No tenemos un modelo para aprender? ¿No tenemos un modelo para actuar sabiamente? ¿Cuál era el secreto? Jesús dependía del Padre. ¿Y qué nos está enseñando a nosotros? Ustedes también dependen del Padre. Todo lo que el Padre le diga y le muestre, hagan igual manera. De esa manera tendrán descanso en vuestras almas. Tranquilo. En la hora de la prueba hemos salido victoriosos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de nuestro Maestro. Amén. No hay otro modelo. No pierda el tiempo en otro modelo. No ponga los ojos en los hombres. No hay modelos más perfectos que nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. También encontramos el Santiago capítulo 4, versículo 10. Santiago capítulo 4, versículo 10. Otro versículo más que dice imperativamente: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros? Humillarnos delante del Señor. ¿Cómo es humillarme delante del Señor? La expresión corporal es una manera de demostrarla, pero por lo general se presta mucho para la hipocresía. Porque el fariseo se paraba en la plaza, en la esquina, para que todos lo vean. Cuidado. No estoy diciendo que está mal postrarse. Es hermoso postrarse. Pero
la actitud de humillarme que Dios quiere y que no la va a rechazar, es un corazón quebrantado, humillado. Es reconocer siempre que sin Él no puedo hacer nada. Es nunca valerte por vos mismo. Nunca decir yo puedo solo. Ni siquiera digas mañana y pasado haremos esto y aquello, porque ni siquiera sabes si llegará ese día. La Escritura te enseña que digas si Dios quiere. Es una manera de humillarnos, la dependencia, el estar siempre dispuesto a obedecer, el escuchar, el saber discernir las señales del Señor. Cuando una puerta se abre, avanza, y cuando la puerta está cerrada, no intentes abrirla. Porque según la Biblia dice que Él abre y nadie cierra, y Él cierra y nadie abre. Son principios. Si está cerrada la puerta, no busque la cuña política del amigo, del intendente, Si está cerrada la puerta, está cerrada, y glorifica al Señor. Y gozate, Señor, gracias porque está cerrada la puerta. Aunque yo no entienda hoy, lo voy a entender después. ¿Por qué está cerrada la puerta? Dios sabe por qué hace las cosas, porque no te olvides que nosotros no podemos salirnos de la historia. Y nosotros vivimos la historia de Dios. Dios escribió una historia desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él es alfa y es omega. Y no hay ni una tilde ni una jota que no sea cumplida. Todas las cosas se van a cumplir porque Él la determinó así. Y si hay puerta cerrada, quédese quietito. Y en algún momento Dios la abrirá si Él quiere abrirla. Pero usted simplemente humíllese. Cuando usted se humilla, como nuestro Señor diciendo, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Esa es nuestra conducta, esa es nuestra actitud que debe tener un hijo de Dios. No intentar por medios humanos, no intentar por medio de manipulaciones, no logra nada, no llega a nada. Solamente con la identidad que nos da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, punto 4. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ya se aburrió o no? ¿Vamos bien? Las decisiones. Las decisiones. ¿Se lamenta alguna vez o hasta el día de hoy de haber tomado una mala decisión? Y no hablo del matrimonio, ¿no? Se lamenta de decir, hasta el día de hoy me lamento de haber tomado una mala decisión, ¿sí? Las decisiones afectan, hermanos, para bien o para mal, pero afectan. Ahora, las decisiones, si yo las tomo bajo obediencia del Señor, yo tengo la decisión garantizada de que va a ser para bendición. ¿Por qué? Y porque hay un capítulo, Deuteronomio 28, te habla de las bendiciones que trae la obediencia. Amén. Qué hermoso. Pero la desobediencia también en el mismo capítulo, y tenés muchos más versículos, te dice las maldiciones que acarrean la desobediencia. Entonces no podemos nosotros andar culpando a otros si yo soy el que cometió el acto de desobediencia. Por lo tanto, soy merecedor del justo juicio de Dios. Entonces, las decisiones también deben ser restauradas, liberadas de la corrupción de nuestras malas decisiones. Porque según la palabra dice que de continuo solamente pensábamos en mal, por lo tanto decidíamos siempre lo malo. Juan capítulo 1 dice, amaron más las tinieblas que la luz. Decidieron eso. ¿Cuántos quieren andar por el camino ancho y pernicioso? Es hermoso el camino ancho, no es feo, ¿saben, hermano? Es hermoso, es placentero. Se te permite todo, se te concede tus caprichos y tus deseos. Vivís una vida liviana, sin responsabilidad, sin cargas, todo deleite. Pero su fin es camino de muerte. Pero angosto, muy estrecho, es el camino que conduce a la vida. Y pocos son los que lo hallan. La palabra nos enseña de que las decisiones deben ser tomadas siempre con el sentido de obediencia. Veamos qué significa tomar decisiones. Forman un juicio sobre algo dudoso, sobre dos o más alternativas. Significa
determinar lo que voy a escoger. Eso significa decisiones, ¿sí? Siempre hay una, dos o más alternativas. Mejor dicho, tiene que haber dos o más. Una no es decisión. Deuteronomio capítulo 30 evidencia de que Dios llama al hombre a quien pertenece a su pueblo a tomar decisiones. Presta atención a lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Desde el versículo 15 hasta el 20. Vamos a leer estos versículos. Dice así la Escritura: mira, yo he puesto delante de ti, ¿cuándo? Hoy. Y si lo lee mañana, ¿qué va a decir? ¿Ayer? No, hoy. Y si lo lee la semana que viene, ¿qué va a decir? Hoy. O sea que este versículo es un versículo actual siempre. ¿Cuándo tenés que tomar decisiones? Hoy. Y mañana va a ser hoy, siempre. Entonces te dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué cosa? La vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando. Subrayen eso en su Biblia, lo que quieran subrayar. Es un mandato, una orden. Porque yo te mando que ames, ¿lo ven? Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Ahí está el propósito, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras a tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y no dice te extraviares, sino dice te dejares extraviar. Acá hay concupiscencia, acá hay decisión. Yo me dejo extraviar. Yo decido perderme. Yo busco la ocasión de apartarme, de salirme. Esto dice la palabra, no lo dice Raúl Oliva, lo dice la Escritura. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, dioses ajenos es todo lo que ocupa lugar en tu vida menos Cristo. Todo. Dice el versículo 18, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, en verdad morirán. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dice el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo, ¿cuándo? Hoy contra vosotros. La creación está de testigo. El hombre no es de fiar. Dios no confía en el hombre. Dios no confía en el hombre. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que no levantó a nadie del mundo para ser el Salvador del mundo. Envió a su Hijo desde los cielos para venir a este mundo. Dios no confía en el hombre porque conoce lo que hay en el corazón del hombre. Por eso dice la Escritura, a los cielos y a la tierra llama por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Usted puede decidir si quiere quitarse la vida esta noche. Eso dice la palabra. Está. Y hay gente que equivocadamente han tomado mal una decisión y se han quitado la vida, pensando que la muerte es el fin de todo. Y no es así. Es la aceleración de una condenación sin Cristo. La Escritura dice, he puesto hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Muchos caen en maldición porque eligen estar en maldición. Escogen estar en maldición. Cuando usted ve a un hermano o una hermana que está tomando decisiones incorrectas, léale este versículo. Y dígale, hermano, hermana, como atalaya y por amor por Jesucristo te digo, estás eligiendo estar en maldición. Es una elección. Y tu actitud es orar, interceder y dice la palabra, convencelo a que vuelva en sí. Pero nadie es llevado por la fuerza, sino por una propia concupiscencia.
una propia decisión. Las decisiones están para muchos todavía encapsuladas, encarceladas. Los que hemos recibido un nuevo corazón, los que hemos sido liberados, nuestras decisiones empiezan a tomar otro protagonismo. ¿Por qué? Porque las decisiones están impregnadas de discernimiento, hermano. No somos como los animales que nos llevan desde las narices de un lado para otro, sino que ahora empezamos a discernir. Por eso Dios le hablaba a un pueblo rebelde como Israel y le decía: estoy poniendo delante de tus ojos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué le dice el Señor? Escoge la vida. Escoge la vida. Dios está diciendo allí: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Lo ven en el versículo 19? Si no estuviese esa frase, diría: escoge simplemente. Pero Dios le está diciendo: escoge la vida. Vos podés decirle a un hermano: hermano, escoge vivir. Escoge vivir en santidad. Tenés que escoger luchar contra el mal y vencerlo con el bien. Pero tenés que escoger eso. Nunca le diga a un hermano: bueno, usted ve qué va a hacer, si quiere irse al mundo o quiere quedarse. No. Dígale: hermano, Dios te está poniendo aquí estas dos cosas, pero Dios te está diciendo: escoge la santidad, escoge la vida, escoge el bien, escoge la bendición, hermanos, escoge la herencia. Es la manera que nosotros tenemos que obrar, pero las decisiones siempre son personales. Las decisiones son siempre personales. Y el hombre desde el Edén tuvo que escoger entre el árbol de la vida o el árbol de la ciencia. Escogió mal. Abel y Caín tuvieron que escoger. Uno escogió lo correcto, Abel, y agradó al Señor, pero el otro escogió lo incorrecto y fue lleno de odio contra su hermano, y es el primer homicidio. Escogió mal. Esaú escogió mal, vendió su primogenitura por un plato de lenteja y después con lágrimas pretendió recobrarlo y no pudo. Eligió mal. El pueblo de Israel estaba Pilato, Jesús y Barrabás. Y Pilato dijo: escojan a quien quiere que suelten. Y el pueblo escogió mal. Eligieron a Barrabás y dijeron: sea sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y el historiador Flavio Josefo dice que 40 años después de la muerte de Jesús, no había un solo lugar en Jerusalén para poner una cruz matando judíos. Los romanos invadieron y mataron a muchísimos judíos. Y se cumplió el juicio: sea sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. Escogieron mal. Toda la vida es una elección. Lo único que nosotros no podemos escoger es ser salvos. Porque Jesús dijo: vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a vosotros. El Padre escogió desde la eternidad a los que habían de ser salvos. Por eso es que si Él te dio vida, te ha dado ahora una herramienta importante para que a la hora de tomar decisiones sepas utilizarla. Se llama discernimiento. Discernimiento. Saber discernir entre lo que está bien y entre lo que está mal. ¿Qué podemos ver en cuanto a esto del discernimiento? Que es muy importante. Una de las cosas que Jesús dice es en Mateo capítulo 7, 24: cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que usó discernimiento, porque vino la tormenta, vino la lluvia y no cayó su casa porque estaba sobre la roca. Usó discernimiento. Número 5, el corazón también manifiesta no tan solo decisiones, sino ahora viene lo que impulsa las decisiones: los deseos. Los deseos. ¿Qué son los deseos?
acción de satisfacer voluntariamente algo para el disfrute de la persona, concupiscencia o pasión. El deseo es algo que nace naturalmente para satisfacer lo que la persona necesita. Sea una cosa, sea estar con alguien, gustar. Principalmente los deseos se promueven o se activan a través de los 5 sentidos. ¿Sabe cuáles son los 5 sentidos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esos 5 sentidos son 5 sensores que tenemos para captar informaciones exteriores. Si yo acá tengo una bebida que a mí me gusta y la veo, se activa en mí el deseo de tomar la acción y beber y satisfacer mi necesidad. Los deseos vienen por los 5 sentidos. Esos sentidos que nos permiten captar información del exterior y manejarlo por mis pensamientos, se activa el deseo, la concupiscencia o la pasión. Pero una persona sin Cristo solamente desea lo malo. Usted puede entender razonablemente de que alguien desee cosas que sabe que lo mata, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, el desvelo, el juego, la promiscuidad sexual. Sabe que los mata, pero no puede dejar de satisfacer esos deseos. Y la Biblia habla de los deseos de la carne. Vayamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a ver qué dice la Escritura acerca de los deseos de la carne. Pero una persona que ha sido liberada en Cristo Jesús tiene otros deseos. Dice Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, dice. ¿Cuáles son? Adulterio. Estos son deseos de la carne. No son espíritus. Por más que reprenda al demonio del adulterio, no va a seguir pasando nada. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el adulterio es una obra de la carne. ¿Se entiende lo que digo? Adulterio. ¿Qué más dice? Fornicación, inmundicia, lascivia, relacionado con pecados sexuales, idolatría, hechicería, hablando de todo lo que es ocultismo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Pablo dice, se me acabó la tinta en la lapicera. Cosas semejantes a esta. Ahora, ¿qué está mostrando esto? Que estos son manifestaciones de la carne, no son demonios. Por más que reprenda el demonio del alcohol, el demonio de la lujuria, no, estos son, no sé. O usted lee que dice espíritus inmundo o dice demonios. Acá dice estos son deseos de la carne. ¿Sabe dónde está todo esto? Esa lista y cosas semejantes están en nosotros. Por eso batallamos contra la carne. Ahora, ¿saben por qué no se manifiesta? Porque el espíritu está en usted. Y si uno de ellos logra filtrarse es porque la concupiscencia de la carne, como el perro atado, en un momento quiso satisfacer. ¿Y qué hace el espíritu? Te convence. Y te arrepentís y pedís perdón y tenemos un abogado para con el Padre. Pero no significa de que, entonces si Cristo siempre me va a perdonar mis deseos, le demos nomás los deseos. No, porque ese es el pensamiento de alguien que no es cristiano. Justamente ese es el pensamiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Debemos nosotros llenarnos de pensamientos del reino, los pensamientos de Cristo. Llenar nuestro corazón. De la abundancia del corazón va a hablar la boca, llenar nuestra mente del reino, nuestra mente, nuestros pensamientos de Cristo. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra, con llenarse de la palabra. Todo lo puro, dijo Pablo, ¿se acuerdan? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo deseable, todo lo de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza,
de lo que viste y aprendiste y oíste de mí. En esto pensad. Es un ejercicio. Cuando está la tentación, ¿qué tiene que hacer? Pensar en lo bueno. En todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo recto, en todo lo de buen nombre. En esto pensad. Y se va el pensamiento. Aniquilamos el pensamiento de la carne. ¿Se han dado cuenta que son las 3, 4 de la mañana y suena el teléfono y dicen, ¡ah! ¿Quién se habrá muerto? Capaz que no se murió nadie, te estaban por decir que te ganaste un premio de una radio nocturna, ¿no? Pero tenemos una predisposición a los pensamientos malos. ¿Sí o no? ¿Por qué será? Tenemos tendencia a pensar siempre lo malo, siempre. A veces uno está en algún lugar y empiezan algunos pensamientos, ¿no? Empiezan como inyecciones. ¿Desenchufé la plancha? ¿Le pasó? Y estamos... Y un pequeño pensamiento te arruina todo, te saca, te bloquea. Cerré la puerta, dejé la llave por fuera, doné el celular. No, eso no piensa, ¿no? No, eso no. Bueno, los pensamientos. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto? Lo que tenemos que ver es lo siguiente. Veamos Salmo 20. Salmo 20. ¿Qué cosa con los pensamientos? Salmo capítulo 20. Esta es una oración. Qué lindo sería hacer este tipo de oración, hacer un hábito. Es muy linda esta oración. Incluso una oración de intercesión para bendecir a otro hermano, ¿sí? ¿La leyó alguna vez esta oración en Salmo 20? Es muy bonita. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Qué hermoso. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Qué hermoso, ¿no? Para dedicarlo a un hermano. Y dice el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. O sea que no es tan malo que haya un buen deseo de tu corazón. Es un motivo de oración. Hermano, deseo que el Señor conceda todos los deseos de tu corazón. Es un buen deseo, un deseo bíblico. Pero ¿por qué podemos nosotros hablar de esa manera? Porque hay un corazón nuevo. No tenemos dos corazones. Tuc, 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 tuc. Según hemos leído, yo quito un corazón de piedra y pongo un nuevo. No hay dos. Hay uno. Hay un corazón nuevo. Nada más que como siempre lo relacionamos con el músculo, acá estamos hablando de la mente, del pensamiento, de los deseos, de las emociones, de los sentimientos, de las decisiones, del carácter. Estamos hablando de la esencia del hombre. Por eso dice la palabra, anhelo, hermano. En verdad, hablamos el domingo del amor, la marca, el sello distintivo de un hijo de Dios. Pero en verdad, hermano, anhelo que el Señor conceda el deseo de tu corazón para que tu gozo sea cumplido. Qué hermoso. Pero forma parte de un corazón restaurado. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Veamos el Salmo 38, versículo 8 y 9. Estaba en otro caso, angustia, ¿sí? Esta otra oración de angustia ya. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Es un clamor aquí. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te oculto. Desnudo delante del Señor, un corazón abierto. Ahí están mis deseos, Señor. ¿Por qué? Porque también tenemos deseos que deben ser evaluados por el Señor. Por ejemplo,
El que quiere hacerse rico, ¿en qué cae según la Biblia? En lazos del diablo. O sea, para Dios no es problema enriquecerte. Él es el Señor de todo. Es nuestro Padre, es el dueño de todo. No es un problema enriquecerte. Pero como decía el domingo, muchas personas caen en error porque se predican, los falsos predicadores te están incitando permanentemente, tenés que ser rico, tenés que ser próspero, tenés que ser millonario. Entonces, ¿qué te están activando en vos? Una concupiscencia. ¿Y cuál es la concupiscencia? Apetito por el dinero, deseo de tener. ¿Y qué dice la Biblia? El que desea riquezas cae en lazos del diablo. Peor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sométase a evaluación sus deseos. Señor, aquí están mis deseos. Por eso estoy en angustia de corazón. ¿Qué pasa con los deseos emocionales o sentimentales más que emocionales? ¿Cómo me gusta esta chica? O ¿cómo me gusta este chico? Dirá una chica. Y ya antes de empezar a enredarse y hacer lazos sentimentales fantasiosos, lo primero que tiene que hacer es someterse al Señor. Señor, aquí están todos mis deseos, pero si no es, arráncamelo, Señor. ¿Se dio cuenta? Pero nosotros nos vamos como caballo desbocado. Y cuando ya estamos hasta aquí, socorro, Señor. Señor, convertilo. No es la forma, no es el medio. Antes es, Señor, aquí están mis deseos, todos delante de ti. Esa evaluación muchos no la practican. ¿Me están entendiendo? Pero como los deseos y sí o sí tienen que tener una impregnación del discernimiento, eso solamente pasa cuando alcanzamos madurez. Porque si no somos como niños. Deseamos una cosa y al rato queremos otra. Pero la madurez tiene otra manera de hacer las cosas o de vivir de otra manera, ¿sí? Veamos rápido con respecto a los deseos, Proverbios 11:23. Proverbios 11:23. Perdón si me estoy extendiendo un poquito, pero es importante que toquemos esto esta noche. Proverbios 11:23. Dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre el deseo de los justos va a ser el bien. O sea, se va a someter a evaluación. Señor, me gusta esta chica. Señor, me gusta este muchacho. ¿Qué decís vos? Este es mi deseo, pero lo que vos digas. Y el Señor te dice, no. ¿Cuál es la actitud del justo? Gracias, Padre, confío en ti. Pero el que no es, el que cree que es hijo de Dios, ¿cómo termina? Enojado con Dios. Se enoja. Se enoja. ¿Y a dónde va a buscar? A los compadres. Compadre, ¿qué opina usted? ¿Usted qué me dice, compadre? ¿Y usted, comadre, qué me dice? ¿Hay posibilidad? Y yo creo que sí, dice, no se amontona, ¿no? Para que escuchemos lo que queremos escuchar. Dios te dijo que no, pero el que no es un convertido ante los no de Dios se enojan. ¿Cómo es tu comportamiento cuando Dios te dice no? ¿Hay berrinches? ¿Hay enojo? Un corazón nuevo es un corazón de un justo que siempre va orientado hacia el bien. Veamos rápido Romanos 13:14. Ya voy llegando al final, hermano, téngame paciencia. Romanos 13:14. Es contundente Pablo con esto. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué dice?
no provean cosas, no busquen cosas que saben que la carne en cualquier momento va a salir. ¿Sí? Si te dice el médico, nada de cañoncito con crema, no pases por la panadería. ¿Sí? No pases, evita, huye, desiste. ¿Se entiende lo que digo? Si tu tentación es esta, por allá, me voy para el otro lado. Porque no proveáis de los deseos de la carne. No le des lugar. ¿Sí? Acuérdense, pensamiento, todo está relacionado, todo está en el corazón. Ahora, ¿qué pasa con las emociones? Venimos hablando de las decisiones, de los deseos y ahora las emociones. Número 6, ya me falta uno nomás. ¿Qué son las emociones? Es el estado de ánimo caracterizado por las impresiones de los sentidos, de las ideas o de los recuerdos. Y aparecen los 5 sentidos. Emociones, ¿sí? Y por ahí, qué sé yo, una tarde lluviosa. Eso no pasa acá en Tucumán, pero en algún momento va a llover, ¿sí? Una tarde lluviosa. ¿A qué tiende esas tardes grises y lluviosas? Al recuerdo, ¿sí? Y ya agarra la melancolía. Y de pronto ya se van a poner una música y ahí lo sacan a Julio Iglesias, ¿no? A Luis Miguel, algunos por allí lo sacan y empiezan, ¿sí? A ver fotos. Y ya las emociones capturan el ambiente. Y esa persona viaja en el tiempo por las emociones, ¿sí? Emociones, las mamás con el síndrome del nidito vacío. Se le fueron los hijos, se casaron, se fueron los hijos y ahí la mamá se va a ver la pieza del hijo, los escarpines que tenían guardados, el pupo que lo tenían dentro de una bolsita guardado, ¿sí? Las uñitas. Y usted se ríe, pero esas cosas están, ¿o no? Y empieza la nostalgia, los recuerdos, las emociones, ¿sí? ¿Te acordás? Y ahí los lagrimones, ¿no? Cuidado con las emociones. Las emociones son unas herramientas útiles y de gran bendición siempre y cuando el Espíritu Santo las gobierne. Si no, las emociones son peligrosas porque son muy fácilmente manipulables. Lo más vulnerable que nosotros tenemos en nuestro ser son las emociones. ¿Sí o no? Un pianito con una música suave te hace llorar. Un recuerdo, ¿te acordás? Te encontrás con un amigo de la infancia y ya te quebrantas todo. Las emociones son fáciles de quebrantar. Recuerdos, lugares, perfumes, olores. ¿Cuántas cosas? Recuerdos de la niñez, recuerdos de la infancia, recuerdos de seres queridos, del papá que ya no está o la mamá que ya no está, o los hermanos, o que se fueron a otro país, están en otros lugares. Las emociones son vulnerables. ¿Y sabes dónde trabaja Satanás? En las emociones. Si tus emociones no están gobernadas por el Espíritu Santo, hermanos, es muy fácil de capturarte. Y ahí es donde hace falta el discernimiento. Justamente allí hace falta la madurez. Vuelvo a decir, son unas herramientas preciosas de bendición. Saben, hermanos, alguna vez le habrá pasado, pero leyendo la Escritura se empieza a quebrantar y llora. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu te está llevando a un quebrantamiento. ¿Cuántas personas son capturadas fácilmente por las emociones y viven por las emociones? Cuando yo daba charla a los colegios, a los jóvenes, les sabía decir que a veces es peligroso vivir en el estado emocional porque es ciclotímico. Haga la prueba, mañana levántese tempranito y ponga la película Rocky 4. Y va a salir al trabajo como a querer arrasar con medio mundo, así todo un toro salvaje, va a subir a la escalera de tribunales así como Rocky. Se va a meter eso en la cabeza. Y al otro día ponga Titanic. Y va a andar todo el día llorando, triste, deprimido, bajo el agua. ¿Por qué? Porque las emociones han capturado tu vida. Una noticia puede arruinar la fiesta, ¿sabían ustedes? Están todo el mundo de fiesta y alguien recibe un mensaje de texto. Murió la abuela, se terminó. Las emociones cambian así, de un lado a otro. Nos captura muy rápido, las emociones van a gobernar tus pensamientos, las emociones pueden hacer tomar decisiones drásticas, terribles. Por eso es que un corazón de un hijo de Dios
guarda sus emociones. Hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él mana la vida. Esas son las emociones. Veamos rápido lo que caracteriza esa impresión de los sentimientos que proviene de esos sentidos. Veamos Filipenses 2:2. Ya voy terminando, hermanos. Filipenses capítulo 2, dice el versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren, Pablo en Filipenses escribe muchísimo acerca del sentir, de los sentimientos, de esas emociones. Sintamos lo mismo, tengamos el mismo afecto. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Otra vez una emoción, el mismo sentir, sintamos lo mismo. Capítulo 3, versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, asimismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Sentir, los sentimientos. ¿Qué sentimos? ¿Cuáles son esas emociones que se manifiestan? Capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hablando de la iglesia, tengan un mismo sentir. Pero también vemos nosotros en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vamos, hermanos, practiquen esos sentimientos de Cristo con emociones puras. Pero Pablo tenía cierto temor en algunas cosas. Y lo expresa claramente aquí en 2 Corintios 11, versículo 3. Fíjese lo que dice Pablo. ¿Y por qué dije recién que las emociones son peligrosas si no están gobernadas por el Espíritu Santo? Dice 2 Corintios 11, 3. Porque temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe a qué hace referencia extraviados a la sincera fidelidad a Cristo? Al adulterio espiritual, hermanos. Ser infiel a Cristo es cuando nuestras emociones están extraviadas. Nuestros sentidos fueron engañados, así como la serpiente con astucia engañó a Eva. ¿Lo ven? Necesitamos que esos 5 sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que tocamos, tengan un discernimiento para saber perfectamente qué decisiones vamos a tomar, qué emociones van a estar expresadas en nuestras vidas. Hebreos capítulo 5 habla de la madurez espiritual. ¿Cuántos hermanos son ciclotímicos? Necesitan establecer su vida en la madurez de la palabra. Hebreos capítulo 5 dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo está entendiendo? Desarrollan la madurez de tal manera que no hay que estar diciéndole, hermanos, las cosas que en la Biblia te dice. Hermanos, no hagan esto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y usted cuándo se va a dar cuenta que eso dice la Biblia? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
No entreguen sus miembros para participar con las rameras, hablando de los placeres de este mundo. No se unan en yugo desigual. No hagan sociedad con los incrédulos. ¿Cuántas cosas te dice con toda claridad la Biblia y pareciera que nunca te lo dijeron? Eso se llama inmadurez, niñería espiritual. El discernimiento es para los que han alcanzado madurez y tienen los sentidos ejercitados, robustecidos en el discernimiento entre el bien y el mal. Disciernen, saben las decisiones que tienen que tomar. Ya deberían ser maestros, dice la palabra, después de tanto tiempo. Versículo 11 dice allí. Tengo tantas cosas para hablarles, pero después de tanto tiempo deberían ser maestros. Y me gusta cómo dice Nueva Versión Internacional. ¿Alguien la tiene allí, el versículo 11? ¿Nadie tiene Nueva Versión Internacional? ¿Daniel? A ver, lee el versículo 11 fuerte. Qué difícil, ¿no? Tengo tantos para decirle, pero a ustedes lo que le entra por el oído sale por el otro, dice la palabra. Esto es niñería. Mande a un niñito a hacer compra y va a venir 4 veces a preguntar, ¿qué me has dicho que compre? O le va a traer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque le entra por el oído y le sale por el otro. Dígale a su hijo, ¿me puedes alcanzar tal cosa? Y pasó media hora y lo voy haciendo otra cosa. ¿Y no te pedí algo? ¿Qué me has pedido? Le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Por qué? Por inmadurez. Pero si un gerente le dice al subjefe, vaya y hágame tal cosa, y le entra por el oído y sale por el otro, hay un problema ahí, ¿no? La madurez, hermanos. Concluyo, hermanos, con el carácter. ¿Qué pasa con el carácter? ¿Es malo tener mal carácter, hermano? ¿Algunos tienen carácter duro? ¿No? ¿Sí? ¿Algunos tienen carácter vulnerable, muy blandito? Perdón, ¿tienen carácter usted, hermano? Sí, ¿no? Pues no levantan ninguna. Bueno, ¿qué pasa con el mal carácter? Hay hermano que dice, sufro con mi mal carácter. Hermanos, no es cuestión de cambiar el carácter. En la iglesia hace falta hermanos de carácter duro. En la iglesia hace falta hermanos de carácter apaciguadores. Es un perfecto plano del Señor. El tema es cambiar la causa del mal carácter. El tema es cambiar lo que hace que tu mal carácter o tu carácter te lleve a pecar. Ahí está el punto. Pero todos necesitamos tener un carácter manifiesto. ¿Qué es el carácter? Es el modo de ser peculiar y particularmente de la persona que demuestran sus cualidades que nos diferencian de los demás. ¿Se imagina si todos seríamos iguales? Qué aburrido, ¿no? Qué feo, ¿no? Pero en la diversidad está la unidad. Y nos hizo el Señor diferentes para que seamos complementarios unos a otros. ¿Cuántas veces hace falta alguien de carácter en la iglesia? ¿Cuántas veces hace falta alguien que sepa bajar los decibeles? Moderador. ¿Cuántas veces hace falta carácter de gente pensante? Por eso tenemos que entender nosotros, hermanos, es que no es el carácter lo que hay que cambiar, sino la causa. Pedro era un hombre de carácter fuerte y le dijo, desde ahora ya no vas a pescar peces, vas a ser pescador de hombres. Un carácter. Pedro era el más impulsivo de todos, ¿no? Él es el que caminó sobre el agua, él es el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Él es el que dijo, Señor, jamás te negaré, yo hasta la muerte iré contigo. Pedro se mandaba, ¿no? Y hace falta en la iglesia, probablemente Pedro el que más se equivocaba, pero es por el que más hacía, ¿o no? Si usted dice, yo jamás me equivoqué, nunca cometí un error. ¿Por qué? Porque nunca hice nada, hermanos.
Es normal. Pero Pedro era impulsivo y seguramente cometía errores. Pero Dios lo usó para ser el primero que dé el mensaje en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo. Allí estaba Juan y Jacobo, que tenían de apodo los hijos del trueno. Muchos creen que Juan era el más bonito de todos, pero sí el que escribió tanto del amor de Dios. Bueno, justamente creo que él escribió mucho acerca del amor de Dios porque Juan era el más bravo de todos, hermanos. Señor, ahí andan unos cuantos que andan predicando en el nombre tuyo, pero no se juntan con nosotros. ¿Querés que hagamos caer fuego del cielo y lo destruya? Tranquilo, cálmese, discípulo. El que no es, el que no es conmigo es contra mí. Hermanos, caracteres son necesarios dentro de la iglesia. Pero aquel que era el hijo del trueno es el que escribió las mejores expresiones acerca del amor de Dios. Y él decía, ámense los unos a los otros, hermanos. Él es el que dio una exquisita enseñanza del amor. En el mismo grupo de los 12 discípulos, Jesús tenía a Simón el celote. No dice la Biblia mucho acerca de él. Solamente nombra que fue uno de los 12 apóstoles. Y seguramente murió también en la historia como uno de los mártires. Pero uno de los celotes era tribus o parte de los judíos rebeldes. Eran esos que andaban buscando esas revueltas para matar romanos, para liberarlos, esos activistas. Y el Señor lo escogió a él. Porque lo que necesita es cambiar la causa de un carácter. El Señor te ha dado un carácter porque esa es tu identidad, esa es tu personalidad, pero debes ponerla bajo el gobierno de Cristo. Que el Señor te haga hacer que tu vida sea de gran bendición para otros. Este es el punto, hermano. Pero las características de un corazón transformado es cuando una persona puede hacer, vivir, actuar para la gloria de Dios. Todo lo que haga, todo lo que sienta, todo lo que exprese. Por eso, amados hermanos, vuelvo a repetir, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él pone un nuevo ser en tu vida. Por eso, hermanos, si todo esto afecta a Cristo con la llegada de Él en tu vida, debes considerarte una nueva criatura. Porque Cristo cambió tu intelecto, tus pensamientos, tus actitudes, tus decisiones, tus deseos, tus emociones y tu carácter. Cristo cambió tu corazón. Eres una nueva criatura y debes vivir como tal. Por eso somos una iglesia. Y la iglesia visible es la expresión visible del Dios invisible. Cristo se expresa a través de la iglesia. Les decía a los varones el lunes, ¿ustedes pueden ver mi alma? ¿Puede ver el alma de su hermano? ¿La puede ver el alma? No, es invisible. Pero el alma se expresa a través de un cuerpo. Se expresa por el carácter, se expresa por las decisiones, por las emociones, por los sentimientos, por los deseos. El alma se expresa. Entonces yo lo que veo una persona. ¿Cómo se está expresando? Pero ¿quién es el alma de esa persona? Amados, si Cristo dijo que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, Él se expresa a través de su cuerpo. Por eso, deje que el Señor ame a través tuyo. Deje que Cristo ayude a través tuyo. Deje que Cristo consuele a través tuyo. Deje que Cristo enseñe a través tuyo. Deje que Cristo restaure a través tuyo. Deje que Cristo perdone a través tuyo. Pero déjelo a Él porque usted ya se murió y Él vive en usted. Por eso, un nuevo corazón es hacer lo que antes no podíamos, pero ahora en Cristo todo lo puedo. Amén.
Vamos a orar. Damos gracias al Señor. Bendecimos su santo nombre. ¿Le bendijo el Señor esta noche, hermano? Amén. Vuelva a repasar, vuelva a estudiar la palabra. Aplíquela, enséñela a otro, le va a hacer muy bien. Vamos a orar. Y los que han preparado su expresión de la dádiva, hágalo con libertad en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero glorificar tu santo nombre. La obra que tú hiciste en nosotros es extraordinaria, Señor. Quitaste nuestro viejo corazón y nos diste un nuevo corazón. Y has derramado tu espíritu, has afectado integralmente. Así como el pecado nos había arruinado integralmente, ahora nos has traído una nueva vida. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso es que te alabo, Señor, porque podemos estar en paz, confiado en ti, Señor. Gracias por las vidas de mis hermanos y que cada uno de ellos puedan aplicar lo que aprenden, Señor, para el crecimiento y para la gloria tuya, Señor. Te bendecimos, Cristo, por tu amor eterno y por la obra manifestada en la cruz del Calvario. Bendigo a mis hermanos con la expresión de sus dádivas en las ofrendas, en los diezmos, con un corazón alegre y sencillo, sin obligación, solamente por el compromiso y el amor que tienen con tu obra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos el privilegio de ser tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.